por ahí. Este, Anita, Vicky, ¿sí la pudiste escuchar la alabanza? Eso, Sí, Vicky. Ok. Lo que pasa es que esta alabanza, pues la verdad es que me gusta más en inglés, pero bueno, está buena la versión en español. Pero habla de algo muy importante, muy importante, que es que necesitamos al Señor, necesitamos escuchar su palabra, necesitamos su presencia. Y hoy vamos a estar meditando algunos pasajes. Número uno, vamos a hablar sobre la oración. Y número dos, vamos a hablar acerca del camino de Dios y la sabiduría que Dios da, que además es algo que podemos enseñar a nuestros hijos, pero primero nosotros aprenderlo. Entonces vamos a ver en Santiago capítulo 4, en el capítulo 4, versículo 1. Es una palabra que igual, es un versículo que ya hemos por ahí estudiado, pero ayúdame a leer, Anita o Efra. Santiago 4:1, vamos a leer, y ya los demás la vayan buscando. No tengo para compartirlo aquí porque es mucho rollo, así que búsquenlo ahí en su Biblia, Santiago 4:1. Después vamos a leer el Salmo 1 y después vamos a leer el Proverbio 1. Pero Ok, ahorita Santiago, vamos a Santiago analizarlo. Adelante, 4:1. adelante, adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estamos leyendo Someteos, Santiago, estamos leyendo ah, Santiago 1, versículo 7. Para los que están eh, llegando, bienvenidos. Santiago 1, 7 y seguimos leyendo hasta el 10. no es 4. 4:1. Perdón, Santiago 4, 4, 7. Ya, Ahorita estamos en el ya voy, 7. ahorita voy en el 7, sí. Santiago 4, versículo 7. Vamos a leer hasta el 10. Adelante. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí la lectura. Recuerden que estamos aprendiendo a leer la Biblia, no nada más un versículo, nada más así separadito. Estamos aprendiendo a leer la Biblia cachos más grandes, pero sí hay que analizar toda la porción completa. Primero inicia este versículo diciendo de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes. O sea, el apóstol Santiago, el apóstol Jacobo, el hermano, medio hermano de Jesús, fue de hecho el primer líder principal de la iglesia en Jerusalén. Y él escribe una carta universal. Esta carta es para todas las iglesias, tanto de Jerusalén como en toda Asia. Escribe algo y habla, es un apóstol, Santiago es un apóstol que habla mucho acerca de la ley, de cumplir, eh, pero incluso este libro, hubo un debate en este libro si lo debían dejar o no dejarlo en el canon, porque daba muchos mandamientos. Esta carta de Santiago es que en español se llama Santiago, pero les comento cómo era, el autor es Jacobo, pero fue una, ¿cómo se le llama? San Jaco, San Jacobo, San Jaco, y de ahí viene Santiago, San Jaco. Oh. Bueno, eso es nada más cultura general. Pero sí es Jacobo el que escribe esta carta y da muchos mandamientos. Entonces, pero son mandamientos dentro de la gracia, porque ya no estamos en la ley del Antiguo Testamento, estamos en la ley de la gracia. Pero ¿qué son las leyes que yo debo ahora vivir? Cuando hablamos de ley, pensamos que Dios me quiere imponer una carga pesada que es difícil para mí, pero no. Estamos hablando de que ahora que yo estoy en Dios, bienvenida el que esté entrando o el que esté entrando. Eh, Perdón, estos mandamientos están hablando de algo que el Espíritu Santo me ayuda a vivir y me enseña a caminar. Pero aquí Jacobo plantea una pregunta.
¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? O sea, las broncas, las peleas en el matrimonio, las broncas con los hijos, las guerras, los pleitos, las situaciones difíciles que nos enfrentan con la gente que tenemos que tener comunión. Y él mismo lo responde. Dice, no es, eso es todo, Paquito. Hasta está compartiéndonos aquí. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y aquí la palabra pasiones está hablando de deseos en nuestra vida, de deseos, pero deseos desordenados. O sea, deseos que no son convenientes. O sea, deseos, son pasiones que están luchando dentro de nosotros. Pasiones por hacer cosas equivocadas o pasiones por cosas que son de pecar o pasiones que son cosas buenas que Dios nos quiere dar, pero que a veces las estamos persiguiendo de una manera equivocada. Dice el segundo versículo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y dice, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Está hablando aquí de una codicia. Codiciar, fíjense, codiciar viene en el Antiguo Testamento. El 10º mandamiento dice, no codiciarás la tienda de tu prójimo, los bienes de tu prójimo, la mujer de tu prójimo. No debes codiciar. Era parte de los mandamientos. Y esos mandamientos están vigentes. Entonces, la palabra codicia no es que tú anheles algo, sino que tú estás anhelando algo que otra persona tiene. Y tú quieres lo que el otro tiene. Entonces, esto habla aquí de algo que está desordenado. No está mal que queramos superarnos. Todos, eso está bien. Dios puso dentro de nosotros un deseo de siempre salir adelante, de siempre tener una mejor estabilidad, una mayor retribución a nuestro trabajo, un buen carro. Las cosas que Dios nos da, es bueno que queramos siempre superarnos. Pero sí lo que está mal es que yo codicie lo que el otro tiene y yo arda de envidia por lo que el otro tiene. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis. Dice, matáis y ardéis de envidia. Cuando dice matáis, está hablando también de esa persona que con sus palabras hiere y lastima. Dice la Biblia que hay palabras que son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Entonces, a veces en nuestra forma de hablar estamos maldiciendo, estamos insultando, estamos matando, porque así lo dice la palabra, que hay palabras que golpean como una espada corta, una espada mata, pero la sabiduría que Dios te va a dar es medicina al que está a tu lado. Entonces dice aquí, está hablando de la codicia, está hablando de esas palabras que maldicen, está hablando de la envidia, y luego dice, ustedes no pueden alcanzar, combaten, se esfuerzan, luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y aquí ya empieza a hablar de la oración. Está hablando de que podemos pedirle a Dios, de que no tenemos lo que queremos tener, no porque no lo podamos tener, sino porque no se lo pedimos a Dios. El Señor dice, pruébenme, pídanme. El Señor dice, yo soy el dueño del oro y de la plata, abriré las ventanas de los cielos. O sea, aquí está hablando de que le pidamos a Dios y presentemos nuestras peticiones delante de Dios, pero no por envidia, no por una pasión, sino porque yo debo someterme, ahorita vamos a llegar a ese punto, porque la oración no se trata de pedirle a Dios como el genio de la lámpara, froto la lámpara y ya sale el genio y le pido 3 deseos. Eso no es la oración. La oración es que Dios me va llevando y va tomando mis pasiones desordenadas y va poniendo en orden lo que necesito, lo que es prioritario, lo que es importante y lo que es vital. Y entonces cuando yo voy orando va a suceder algo, que me voy a empezar a someter a Dios, como dice el versículo 10, el que vamos a llegar. Pero dice aquí, piden, no tienen lo que quieren porque no piden. Versículo 3, luego dice, piden y no reciben. Aquí, bueno, aquí dice el español gallego, ¿va? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y está hablando otra vez de las pasiones. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque estamos basando nuestras peticiones en lo que está dentro de nosotros que está desordenado, los deleites, las pasiones, las cosas que no están ordenadas por Dios. Sí vemos cómo se está aquí desarrollando esta palabra. O sea, es que Dios quiere que yo pida, pero por otro lado pido lo que yo quiero y entonces eso no está bien.
Gracias, bienvenida, Dekar. Bienvenida o bienvenido. Todos los que estén aquí son muy bienvenidos, ¿eh? Y pueden ir apuntando preguntas y Paco me va a ir diciendo ahí la pregunta o lo vamos comentando. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? La oración es pedir, pero no pedir conforme a mi envidia y conforme a mi codicia, sino conforme a lo que Dios me va dando. Luego dice el versículo 4, y ya viene ahí la reprensión fuerte, ¿verdad? O sea, no tienes porque no pides. Pides, pero pides mal, porque estás lleno de pasiones desordenadas. Y luego dice, oh almas adúlteras. Es una palabra muy fuerte. El adulterio, sabemos que de manera física es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero cuando dice alma adúltera es algo espiritual, es un término espiritual. Dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Déjenme explico ese versículo. Fíjate, como decía ahorita, el adulterio es que, si quieres deja de compartir, Paco, el adulterio es que yo tomo una necesidad que tengo y una intimidad y una bendición, porque el sexo es una bendición, no es algo malo, no es pecado, no, el sexo es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? A ver, pues ya. No lo soy, pero está bien, yo sé que dicen amén. Pero entonces, ¿qué es el adulterio? Que yo tomo esa bendición y me voy para afuera, por otro lado, a buscar esa bendición, que realmente ya no es bendición, se convierte en una maldición, se convierte en algo que destruye, se convierte en algo que tiene consecuencias, se convierte en algo terrible. Eso es el adulterio físico. Ahora, el adulterio espiritual, ¿qué es? Que Dios es mi proveedor. Dios es el que me da la paz, la tranquilidad, la provisión, la seguridad, el gozo, la alegría, la bendición. Ese es Dios. Y cuando yo quiero tomar esa paz y esa alegría y ese gozo de alguien que no es Dios, por ejemplo, me voy al horóscopo a leerme las estrellas, o me voy a ver una serie para que me distraiga y ahí quiero, a ver, porque me siento muy deprimido, pues voy a ver una película a ver si me levanto. Estoy siendo adúltero, que no estoy buscando la fuente de vida, la fuente que yo como cristiano debo estar buscando para saciar toda la sed de mi alma. Por eso dice, no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero amigo, la palabra amigo, aquí es una palabra de tener una hermandad, una estrechez, un apego al mundo. Otras palabras dicen, no amen al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si yo tengo necesidad de paz en mi corazón, yo debo ir al Señor. Si yo no debo pensar en la bolsa de valores, yo no debo tomar mi paz de la estabilidad económica del dólar, o que si subió, si bajó, o si la Bitcoin ya está muy bien ahorita, y etcétera. No, mi paz está en el Señor. Y de Él tomo mi sustento de paz. Mi gozo también está en el Señor. Yo no le puedo dejar todo el trabajo a mi esposa o a mi esposo en cuanto a mi necesidad de amor. Ay, no, es que no me siento amado, no me siento amada. No, pues es que ya voy a tronar con esta mujer, ya voy a tronar con este hombre. A veces le cargamos demasiada la expectativa a nuestro cónyuge, esposo o esposa. Pero la persona que realmente te llena en esa área de amor, en tu íntimo ser, es el Señor, es Dios. Por supuesto, Él también te va a dar amor para que tú puedas suplir y dar amor a tu pareja, pero eso es otro tema, ¿va? Pero si amamos a Dios, podemos amar a los demás. Si yo amo a Dios y recibo el amor de Dios, puedo bendecir y amar a mi esposo, a mi esposa. Entonces, pero el punto es que yo no tome de otra fuente que es el Señor. ¿Y cómo tomo de esa fuente? Ahí está el punto. Orando, orando. Versículo 5, Paco, ponelo. Orando. Lean el versículo 7. Dice, ¿no sabéis o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo me anhela. Él quiere estar conmigo. No es nada más que yo sea muy bueno, voy a buscar a Dios. No, somos a veces muy malvados, pero Dios es bueno y Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Hay días que amanecemos, o a veces me pasa que tengo ganas de orar,
Pero hay días que no, estoy cansado y no quiero, pero el que nunca se va a cansar es Dios. Él siempre quiere estar conmigo. Por eso es algo que tú debes animarte mucho en la fe, de que si tú te acercas y si tú te predispones para orar, debes saber, amigo, amiga, debes saber que Él quiere estar contigo, que Él quiere que te acerques, que Él no te va a reprochar, que Él no te va a castigar, que Él no te va a decir, ay, eres un malvado, ya vienes a pedirme. ¿Qué pedinche? No, Dios no dice eso. Dios te ama tanto que quiere que le pidas, quiere que te acerques y quiere estar contigo, porque Él te anhela, dice, celosamente. ¿Cuántos de aquí son celosos? Bueno, Dios es celoso. Dios quiere que tú busques tu provisión en Él, tu gozo en Él, tu paz en Él. Cuando tú buscas tu paz y tu gozo y tu alegría en otro lado, Dios se pone celoso. Oh, me está haciendo infiel. Pero Dios nos perdona y nos dice, ven, acércate a mí, te anhelo celosamente, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y luego dice cómo nos debemos acercar, versículo 7, 8, 6, perdón, 6, 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí ya nos está empezando a enseñar cómo debo acercarme a Dios. ¿Cómo debo acercarme? No con soberbia, no con altivez, yo puedo todo. No, dice, Él da mayor gracia y la gracia es ese favor inmerecido de Dios. La gracia es lo que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz, que Él murió por nuestros pecados para que Él entró a la presencia de Dios con su sangre preciosa y Él se entregó su sangre para que tú y yo seamos limpiados. Y cuando yo me acerco a Dios, no lo hago en mi nombre, sino que lo hago en el nombre de Jesús. Dijo el Señor, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo me acerco a Dios? Por su gracia, en su nombre. Eso es la gracia. Dice, él da mayor gracia, dice, pero también la gracia no es para los soberbios. Cuando alguien dice, no, yo estoy bien, yo no necesito a Dios, yo no necesito orar. Eres un soberbio, brother, entonces no te sirve este estudio, no te sirve, porque tú estás muy lleno de ti mismo, porque tú confías en ti misma, o tú tienes tus propios logros, tu propio estatus, etcétera. Pero dice, Dios da gracia a los humildes. Y entonces dice, el 7, el consejo, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Número 1, me someto a Dios siendo humilde, reconociendo que lo necesito y acercándome a su presencia, porque Él me anhela celosamente. Someteos pues a Dios. Luego dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acuérdense cómo empezó este versículo, este texto, que hay una lucha en nuestros miembros. Hay un combate en nuestros miembros. Hay una lucha espiritual que se está desarrollando. El diablo te quiere tentar, te quiere hacer caer en errores, te quiere hacer pecar. El diablo siembra discordia, el diablo sopla veneno. El diablo es un ser espiritual que está constantemente queriendo lastimarnos, enfermarnos, robando, destruirnos. ¿Qué debo hacer? Me someto a Dios, orando, y resisto al diablo. Resisto los pensamientos que dicen, ay, ¿para qué oras? Tú nunca vas a cambiar, Venancio. Eres un vicioso, o eres esto, o eres aquello. Y el diablo te quiere meter aquí ideas en tu cabeza. Entonces, resistes. Dices, te ato, Satanás. Vete de aquí en el nombre de Jesús. Y yo me someto a Dios. ¿Y qué pasa? Entonces empieza a venir una victoria. Dice el 8, acercaos a Dios. Cuando yo me humillo y cuando yo resisto al diablo y esa guerra en mi mente, me acerco a Dios y ahí está la promesa. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso está precioso. Cada vez que oramos, cada vez que disponemos tiempo para estar en su presencia, pongo una música y pongo un momento para orar. Yo debo saber que si yo me acerco a Dios y me someto y me humillo y resisto los pensamientos, resisto al enemigo, Dios se acerca a mí. Su presencia se va a acercar a mí. Y entonces ya viene lo siguiente, pecadores, limpiad las manos. Si yo he pecado en algo, Dios me limpia. Él me perdona, Él limpia mis manos, las obras. Él me muestra lo que está mal y yo le pido perdón en oración. Padre, perdóname porque hice esto, perdóname porque me enojé, perdóname porque grité, porque dije lo otro, porque vi lo que no debía ver.
y Dios me va limpiando. Y luego, ¿qué dice? Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando hay un doble ánimo, significa que a veces quiero y a veces no, y a veces tengo ganas de orar y a veces no. Bueno, ahí lo que Dios tiene que hacer es purificar nuestro corazón con su palabra, ¿verdad? Con su palabra, dedicándole tiempo a la palabra de Dios. Y luego dice, afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué significa este versículo 9? Pónmelo ahí tantito, Paco. Fíjate cómo dice ahí el versículo 9. Afligíos y lamentad. Llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿De qué me está hablando aquí? Esto me habla de un quebranto que sucede cuando yo entro a la presencia de Dios. Es un quebranto porque yo reconozco mi debilidad, reconozco mi necesidad, reconozco, fíjate, lo dice exactamente después de que dice que un pecador debe limpiar sus manos y el de doble ánimo debe purificar su corazón. Y después dice, aflígete, llora, quebrántate delante de Dios, que Dios purifique tu corazón, que Dios quite ese doble ánimo, que Dios quite esa amistad que tienes con el mundo, que Dios quite todo eso, que tu risa se convierta en llanto y derrama tu alma delante del Señor. Y eso también pasa en los tiempos de oración. Por eso dijo el Señor Jesús, cuando ores, no te vayas a la azotea, al balcón para que todos te vean orar así. No, 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 no. Tú cuando ores, ve a tu cuarto, enciérrate en tu cuarto, ahí en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Y por qué dice que en lo secreto? Porque en lo secreto cierras la puerta y tú puedes orar a Dios y puedes llorar y puedes postrarte y puedes decirle, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, te necesito. Padre, pasa tiempo conmigo. Ayúdame, Señor. Está pasando esto en mi casa, está pasando esto en mi familia, estamos en esta crisis y yo me siento muy temeroso, me siento así muy mal. Quebrántate delante de Dios, ora, llora, pero después aunque tu risa se convierta en llanto y tu gozo se convierta en tristeza, después va a pasar al revés. Esa tristeza Dios la va a convertir en un gozo verdadero. O sea, el gozo que se convierte en tristeza es el gozo que yo tenía antes con las cosas del mundo. Pero cuando me quebranto delante de Dios y ahora me aflijo y soy quebrantado y lloro delante de Dios, ¿sabes qué? Ahora después Él mismo pone el gozo, porque lo dice el versículo 10. Humillaos delante del Señor, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hasta ahí. Entonces, chicos, es bien importante que cuando leamos un texto, lo revisemos, chequemos la enseñanza que tiene en cada pasaje y podamos descubrir que la palabra de Dios lo que hace es acercarme a su presencia, acercarme a lo que Él me está entregando. Y eso se da en la oración. Entonces, podemos repasar un poquito. Los pleitos y los problemas que tenemos a veces son por las pasiones que están en nuestros miembros. Número 2, esas pasiones están haciéndome que yo codicie lo que otro tiene y yo no alcanzo a tenerlo, porque pienso que eso me va a hacer feliz, pero no. A veces estoy luchando, estoy combatiendo y eso no lo recibo, porque además no pido. Y si pido mal, pido para gastar en esas pasiones equivocadas. Entonces, ¿qué dice el Señor? No seas adúltero, arrepiéntete, acércate a mí, ya no ames el mundo, ama mi palabra, acércate porque yo te anhelo celosamente, yo quiero que estés conmigo, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Voy a limpiar tu corazón, voy a limpiar tu pecado, voy a cambiar tu doble ánimo. Te vas a afligir, te voy a hacer que te aflijas y que llores y que te quebrantes, pero después yo te voy a exaltar. Y vas a salir de tu cuarto después de ese tiempo de oración, vas a salir radiante, exaltado por Dios. Vas a salir en una nueva posición. No es una actitud nada más interna tuya, sino que es una unción que viene del Espíritu Santo para que tú digas, esta cuarentena no pasa nada, yo estoy en victoria porque estoy en Cristo.
lo que esté sucediendo, estoy en victoria, estoy en gozo, estoy en paz. ¿Ven? Ok. Ahora vámonos a ir rápidamente, chicos, al Salmo 1. Y quisiera que esto es algo que, eso que vimos ahorita fue acerca de la oración. Ahora vamos a ver algo acerca de la palabra, la importancia de la palabra en nuestra vida, pero este es un salmo que yo a los papás les animo a que se lo lean a sus hijos y que se los puedan enseñar. A ver si ya lo tienen por ahí. Ya, Salmo ya. 1. Adelante, Efra. Salmo 1, ¿ah? ¿Sí? Dice, Todo. bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así Hasta los ahí. malos. Perdón. Bueno, sí, todo. Dale, dale. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Eso. A ver, ahora aquí, chicos, abro el micrófono. Alguien que me quiera explicar, que me quiera... A ver, tú, Efra, ¿qué entiendes de este salmo así de lo que leíste? Bueno, pues básicamente que hay que andar derechito, ¿no? Por el camino que él nos va, marcando. Y, y creo que aquí, pues se menciona algo que se menciona varias veces en la Biblia, ¿no? Con respecto a los frutos. Porque dice aquí que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. O sea, finalmente, tarde o temprano, vamos a fructificar estando en su camino y en su palabra. Y y sobre todo lo de prosperar. Dice, todo lo que hace prosperará. Entonces, me parece que nos pone un contraste bastante claro de estar en la ley de Dios y no estar en ella, ¿no? A mí Y me luego gusta la dice, parte que dice de, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Me gusta esa parte, que debemos deleitarnos en Dios y bueno, al orar, disfrutar esa conexión entre el Espíritu Santo y ah, perfecto. Está muy bien, exactamente, chicos. O sea, y este es un salmo muy sencillo. Está diciendo, el hombre que es que no está en el consejo de los malos, que no está en el camino de los pecadores, el que no se sienta con los burladores o los que se burlan de Dios. Ese primer versículo está bien fácil que lo platiques con tus hijos. Dice, porque dice la palabra es bienaventurado, dice muy feliz. ¿Qué significa bienaventurado? Muy feliz, muy feliz. El hombre o la niña o el niño, aquí les decimos a las niñas, la niña, que no está escuchando el consejo de los malos, porque allá afuera van a escuchar un consejo de gente mala, van a escuchar cosas equivocadas. Pero dice aquí, no anda en el camino de los pecadores. Benny. Creo que se fue la luz en casa de Benny. nos lo advirtió. Lo aplicó Benny. Continúale, Paco. Ok. Síguele. Básicamente, a ver, perdón, tengo aquí niños en casa. Más adelante sigue diciendo algo muy interesante, que está en el Salmo 1, verso 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y luego termina diciendo, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, cuando tú y yo dedicamos un tiempo a meditar, ¿qué es meditar? Un sinónimo de meditar, la palabra es rumiar. ¿Qué es lo que hacen las vacas? Básicamente lo que hace una vaca es que le saca todos los nutrientes a lo que está comiendo, rumiar, meditar.
Entonces, cuando tú y yo meditamos en la palabra, en los consejos de Dios que está en la Biblia, ¿qué va a pasar? Fíjate lo que dice el Salmo 1:3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, perdón, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y aquí viene algo interesante, lo que les decías tú, Efra, o creo que Anita, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí este Salmo 1? Dice, todo, cuando tú y yo meditamos estamos pensando, tú lees un salmo, un proverbio, algo que te llamó la atención en la Biblia, lo leíste un día, pero estuviste todo el día pensando en él, un salmo, un proverbio, te repito, ¿qué va a pasar contigo y conmigo? Termina diciendo, todo lo que haces prosperará. ¿De qué me está hablando la palabra? Que cuando tú y yo analizamos la Biblia, va a haber una prosperidad primeramente en tu alma, en mi alma, que es lo primero que hace Dios en tu vida. Él primero se interesa en tu alma. ¿Qué es tu alma? Tus sentimientos, tus emociones, tus decisiones, tu voluntad, todo eso encierra lo que es tu alma. Entonces, cuando tú estás primeramente buscando el consejo de Dios leyendo la Biblia, estás rumiándola, estás meditándola, va a venir a tu vida una prosperidad. Repito, primero es una prosperidad interna en tu alma, en tu corazón, en tu mente. Hay revelación, hay ideas nuevas, hay pensamientos equivocados que quizás tú estabas pensando que estabas bien, pero cuando lees la Biblia, la palabra, te das cuenta que estabas mal. Y entonces viene una prosperidad a tu vida, primero espiritual, y posteriormente viene una prosperidad natural. ¿A qué me refiero? Mira, algo muy sencillo, dice un proverbio, no te endeudes, no seas aval de nadie, dice un proverbio. Yo conozco gente que le gusta ser aval de otros. ¿Y qué pasa? Si el cuate que sacó el crédito no paga, ¿qué pasa con el aval? El aval tiene que entrar y pagar la deuda. Pero entonces, cuando tú estudias la Biblia y ves esa palabra, ese consejo que Dios da de no te endeudes, de no seas aval, entonces viene una prosperidad primero a ti, a tu vida, y dices, ah, caray, yo pensé que ser aval estaba bien, estaba padre, pero ahora me doy cuenta que no, que está mal, que Dios me quiere evitar que yo me endeude. Eso es algo muy sencillo que podemos, por ejemplo, aplicar a nuestra vida. No te endeudes, no seas aval de nadie. Y entonces, eso es básicamente lo que estamos leyendo al principio. Y continúa diciendo más abajito, el 6, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios conoce tu camino y mi camino. No hay nada que podamos esconder delante de él. No hay pensamiento que tú puedas decir, Dios, tú no sabes lo que estoy pensando. Claro que sí. Dios conoce perfectamente lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Y luego sigue diciendo, más la senda de los malos perecerá. ¿Qué es la senda del camino? Cualquier persona que hace lo malo, ya sabemos lo que le pasa en lo natural y en lo espiritual. Y seguimos, ahí termina. Ya estoy aquí, Paquito. ¿Ya Gracias. Eso es todo. Gracias, fui, maestro. pero fue el Zoom el que me sacó. Ok. No sacó la luz. Dice aquí Vero que fue a Val y fue horrible. Ok. Bueno, estuvo excelente. Realmente este salmo así se lo pueden explicar a sus hijos. Es un salmo muy padre para decirles, te conviene hacer lo bueno, te conviene aprender la palabra. Pero aprender la palabra no nada más, no es lo único, no es suficiente. Hay que aprenderla y ponerla por obra, ¿verdad? Hay que aplicarla, hay que empezar a obedecerla y Dios nos ayuda. Y dice aquí, el 5, dice el 4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. La gente malvada va a ser movida por los vientos de tempestades del mundo. O sea, si viene un problema mundial, a todos los malos eso los va a mover, pero a los hijos de Dios estaremos seguros, estaremos en la roca, estaremos con provisión, y son promesas de Dios. Entonces hay que confiar en Él. Ya para terminar, chicos, vamos a Proverbios 1. Yo nada más les quería pasar cómo es tan fácil empezar a analizar la Biblia con tus hijos y empezar a leerla con ellos. Yo les animo a que lo hagan. Tómense un tiempito ya con los niños que tienen un poquito ya están leyendo 5 o 6 años, ya pueden tomar tiempo con ellos para leer los salmos o también los proverbios.
Y van a ver que está muy, muy padre lo que dice. Yo lo voy a leer, dice Proverbios 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, perdón, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría que dice es el temor de Jehová, o respetar a Dios. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Síguele al 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán para tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y bueno, ahí habla de una artimaña que quieren hacer los pecadores para engañarte. Y dice, no andes en ese camino, no camines. Dice el versículo 18. El 17. Dice, el 17 dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, ya lo vimos, la cual quita la vida de sus poseedores. Luego dice el 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama a los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y bueno, como yo leí, alguien más que lo explique. Adelante. ¿Quién no ha participado? Ahí está Mario y Dafne, ahí está Cari. Leí mucho, perdón. Es que hay demasiado, pero a ver, algo que les haya llamado la atención de este texto de Proverbios 1. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muy bien. ¿Algo más? A ver. Si quiero ser... Ok. Bueno, primero que nada, a veces pensamos que cuando tratamos de relacionar la palabra temor con Dios, es, híjole, me va a castigar, va a mandar un rayo y aquí me va a partir si me porto mal. Pero aquí la palabra, o en este proverbio, cuando habla de el principio de la sabiduría, si yo quiero empezar a ser sabio, primero debo tener un temor reverente de Dios. ¿En qué sentido? De no fallarle, buscar el no faltar a su palabra, no un miedo de que me va a castigar, como dicen por ahí, Diosito te castigó, ¿verdad? Porque no es así, pero sí tratar de agradar a Dios, tratar de cumplir lo que Él marca en su palabra. Digo, no es fácil, es muy difícil, de verdad, pero lo importante es, si la riegas, correr rápidamente al trono de la gracia y pedir perdón, y Señor, perdóname, ¿verdad? Así es, así es.
hay mucha sabiduría en todo el texto. O sea, está hablando de que la gente malvada nos va a querer llevar a hacer lo malo, pero dice ahí que ellos van a tener un destino. Dice que ellos van a comer del fruto de sus propios caminos. Y esto creo que a muchos nos ha pasado cuando no hemos tomado en cuenta a Dios, hemos caminado y hemos visto la consecuencia de nuestra propia sabiduría, de nuestras propias decisiones. Y hasta nos hemos hastiado de esas decisiones malas que tomamos en el pasado. A mí me pasó. O sea, errores que cometí y que al darme cuenta que los cometí porque no apliqué lo que Dios decía, porque hice las cosas a mi manera. Y entonces recibí un castigo, no un castigo, sino recibí la consecuencia de mis errores, de lo que hice. Muchas veces piensa la gente que Dios castiga, pero es que no es que Dios te castigue. A veces nada más recibes lo que sembraste. Las consecuencias de tus caminos vienen a tu vida y te hacen sentir mal, te tuman y ahí estás en la lona. Por eso hay que buscar a tiempo la sabiduría. Porque dice aquí que la sabiduría también es como, dice, derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y la sabiduría es un espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría, pero no es la sabiduría humana, sino que es la que Él da. Está en su palabra. La recibo orando y leyendo la palabra, buscando de Dios, y Él trae su espíritu de sabiduría para que yo pueda discernir a la hora de decidir el camino hacia donde voy. A ver, Cari, ¿andas por ahí? Yo quiero decir algo. Dale, Anita, dale, en lo que alguien más que participa. Es que a la Reina Valera no le entiendo nada, pero en la otra versión me gusta cómo dice. A ver, Dice dile. que el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa y a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Este me queda a mí, dice, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento Todo. y discernimiento al joven. Eso es todo. Está muy clarito en esa versión, ¿eh? Está muy padre. El punto es que hay que leerla y tomar esa disciplina. ¿Qué es lo que a ti te sentiste que te llegó de eso? ¿Mande? ¿Qué fue lo que a ti te sentiste que te llegó de ese texto que leí? De ese pasaje, pues De lo que acabas de leer, por ejemplo. que entre más lea, más sabia voy a ser y que si sigo el consejo de los proverbios, entonces voy a ir por el camino correcto. Claro. A ver, Vero quiere A participar. ver, Vero, dale. Vero. Bueno, a mí me gustó que dice que, que si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. Bueno, en sí lo que nos dice es que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? Que nos llevemos con personas. No quiere decir que estén nada más en la palabra, porque sí, creo que sí nos podemos llevar con otras personas siempre y cuando aprovechemos el tiempo para llevar el evangelio, pero sí con los hermanos, porque también hay otro versículo que dice que si hay muchos carbones en un lugar están encendidos, si lo quitas de ahí, se apaga. Entonces, pues todos nos alentamos, nos echamos la mano, nos damos una palabra de bendición que nos edifique y pues son buenas las amistades que tenemos aquí con nosotros mismos, vaya. Así es. Pero mira, qué interesante. No vamos a poder evitar que haya gente pues de afuera que quiera ser nuestros amigos. Pero el punto es que hay situaciones en las que hay un consejo para el mal. Y yo conozco gente cristiana que no ha renunciado a sus amistades
con los que iban a tomar, o con los que iban a jugar, o con los que iban a muchas cosas que realmente no les estaba haciendo bien. Y ahí es una falta de sabiduría de Dios. Es que son mis amigos de toda la vida, son mis amigos de la infancia. Sí, pero ¿qué beneficios están trayendo a tu vida esas amistades? En vez de que tú los conviertas a ellos, ellos te convierten a ti o te vuelven a envolver en cosas que no te benefician. Entonces ahí está muy claro, la verdad, muy interesante el versículo, ¿verdad? Que las amistades no nos tienen que llevar hacia lo malo, porque primero que mis amigos está mi amistad con Dios. Y por supuesto, puedo testificar y ser un buen amigo al decirles la verdad de Dios, pero no dejar que se comprometa mi fidelidad y mi lealtad a Dios por una relación con la gente. Y la verdad es que la gente en el mundo sí está en muchas situaciones de perversión, de errores, de maldades, de tranzas, de groserías, de amigo, vamos a beber, son amistades que hay que tener un cuidado. Y también porque nuestros hijos nos están viendo. Y lo que estamos enseñando a nuestros hijos, debemos ser ejemplo en ellos, para que ellos sean sabios y decidan bien en un futuro cuando ya no estemos. ¿Alguien más? Pero ¿por qué más ¿Más? adelante dice Ajá. Dios, dice simplones, después yo me burlaré de ustedes y cuando clamen no les responderé, aunque me busquen con ansiedad no me encontrarán, pues Está muy odiaron fuerte, el ¿verdad? conocimiento y decidieron no temer al Señor. Pienso que ahí la connotación de burlar no es como hacer mofa y tal, ahí pienso que es esconderse de, o sea, ahí sería la connotación de burlar, pienso yo, ¿no? En En ese la otra contexto. dice, yo me reiré. No, mira, te Entonces voy a iba decir, ahí. sí, en el Salmo 2 dice, Ujú. ¿por qué se amotinan las gentes y hacen guerra contra Dios y contra su ungido? Dice, están diciendo, desatemos sus ligaduras. Luego lean el Salmo 2 y luego dice, el Señor se reirá de ellos, se burlará de ellos, porque finalmente el designio de los malvados, por ejemplo, un ejemplo así, alguien que dice, yo soy ateo, yo no creo en Dios, y dice, es que esos religiosos son unos tontos porque nada más se la pasan leyendo la Biblia y bla, y guara guara, ¿no? Y la verdad es que en el fin de los tiempos, cuando todo este velo de la muerte se ha quitado y se ha revelado la vida eterna y se ha revelado muchas cosas, eh, ¿quién realmente fue el tonto? ¿Quién fue el que no quiso meterse un poquito, profundizar en quién es Dios y por qué es Dios y si existe Dios? Entonces es algo muy fuerte, pero ya no va a haber tiempo para eso. Y yo creo que Dios no es que se burle o se ría, pero aquí está hablando de la sabiduría. Está hablando de que la gente que en el momento pudo encontrar la sabiduría y no la buscó, cuando llegó la calamidad, ya de qué te va a servir. O sea, ya no vas a, ya está el problema. A ver, alguien que me ayude ahí, ¿cómo lo ven? ¿Así me explico o está muy fuerte eso? Sí está muy fuerte. El versículo 28 dice, entonces me buscarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Obviamente estamos en el Antiguo Testamento, en ese texto. Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, el que busca, encuentra. Al que llama, se le Ya abre. entendí. Es que dije, pero ¿por qué? Pero ya entendí, es Sí. que estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es la ley, o sea, el que la hace la paga, ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora en Cristo hay una esperanza. Dice, búscame y me vas a encontrar, porque Él ya pagó el precio de nuestro pecado. Pero en el Antiguo Testamento era la ley, era el que le fallaba a Dios, recibía todas las consecuencias. Pero finalmente, hay gente que aunque estemos en la gracia, se sigue burlando de Dios. No quieren la sabiduría de Dios. Entonces, está muy fuerte. A ver, la pregunta que dice aquí de Car, si quieres abre tu micro para preguntar, ¿eh? Dice, ¿por qué si estaba tan lejano el que no sabremos escucharle y vivirle? Ah, porque estará tan lejano, exactamente, que no sabremos escucharle o, o vivirle. ¿Sí? ¿Tiene razón? O sea,
uno se aleja de Dios, no es Dios el que se aleja. O sea, yo me alejo de Dios con mis decisiones, con mis errores, yo me alejo de Dios. Y entonces, a veces estamos tan lejos que ya no escucho el consejo, pero no, nada es imposible para Dios. O sea, el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saúl y era un asesino de cristianos. Y era un hombre que perseguía a la gente de Dios y él pensaba que hacía algo bueno. Y aún de esa actitud mental que él tenía, Dios pudo rodearlo con su luz y lo abrazó y lo salvó por su misericordia, ¿verdad? Por eso no debemos tirar la toalla ni cansarnos de orar por la gente que no cree en Dios. Tenemos que pedirle a Dios que los abrace, que los alcance, que los perdone, y tenemos que doblar rodilla porque hay promesa de Dios de que Dios puede abrir el entendimiento. Les voy a contar un testimonio. Ahorita en el mundo musulmán se está viviendo lo que se llama el Ramadán. Y es una semana en donde ellos están ayunando. Los musulmanes están ayunando. Y ellos oran para que el profeta les revele su voluntad. Obviamente ellos le oran a Alá, no le oran a Dios. Pero es interesante que en estos días en que muchos musulmanes están ayunando y orando, ha habido gente que ha tenido sueños, visiones de Jesús. Y Jesús viene y se acerca y les dice, yo soy en quien debes creer. Conozco varios testimonios de musulmanes que en esta temporada reciben visiones y entonces empiezan a buscar quién es Jesús, quién es realmente el Jesús de la Biblia. No el profeta que como ellos mencionan, sino Jesús, el Jesús que viene en la palabra de Dios. Y renuncian al Islam y se hacen cristianos. Y a ellos les cuesta la vida, porque a ellos renunciar al Islam para muchos es pena de muerte o abandono de sus familias. A lo que voy es esto, que en estos tiempos también Dios está revelando a mucha gente. Aún la gente más enemiga de Dios, Dios puede alcanzarlos y tener misericordia, pero nosotros tenemos que orar. Bueno, chicos, ya se hizo muy tarde, perdón porque nos extendimos, pero bueno, vamos a orar y ya ahorita abrimos para echar cotorreo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por este equipo, Señor, por estos amigos y amigas que han estado aquí con nosotros. Te pido, Padre, que tú les bendigas, Señor, que tú pongas en ellos el querer como el hacer. Padre, que podamos acercarnos en oración cada vez más a ti, Señor. Padre, que amemos tu palabra, que amemos tu sabiduría, Señor, y que sepamos, Padre, que tú tienes un tiempo para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por aquellas personas que aún no te conocen, Padre, te pedimos que tú los salves, que tú les ayudes, Señor, y que tú les alcances, Padre, en el nombre de Jesús. Pero que nosotros podamos seguir creciendo en tu palabra y creciendo en el conocimiento de ti, Señor. Porque nuestra relación contigo es una relación personal, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, Señor, y a creer de todo corazón lo que está escrito, Señor, y tener una evidencia, Señor, una manifestación de tu vida en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro bendición en cada uno de mis hermanos, Señor, protección, Padre, en este tiempo de pandemia, Señor. Tú nos guardas, tú nos cuidas, Padre, de todo mal, y aún salimos victoriosos, Padre, de esa situación, Padre. En el nombre de Jesús, confiamos en ti, Señor. Amén. Amén, amén. Pues ya, Paco, si quieres